Bienvenidos otro. ¿Qué pasa, el helicóptero? Acá estamos en los estudios. No, estamos Juan. saliendo mismo del 9 de Julio y Lavalle. Acá, en la puerta del municipio. ¿Hay un helipuerto? Sí, se escucha. Chao, Germán, chao. Ah, no sabía que había un helipuerto en la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Álvaro del Trejo, ¿cómo está usted? Sorprendido estoy. Escuchó que mandamos un móvil a hacer Sí, exteriores. pero hoy. Se iban, no quedó nadie para entrevistar. Sí, yo justo salí del baño, no pude escucharlo. ¿Pasó algo? Sí, algunas cosas pasaron, ¿no? ¿Sabe? Yo, a ver, como para muestra basta un botón. Usted que peina canas ya sabe de lo que estoy hablando, el término ese. Bueno, hoy una amiga me dice, che, fui a hacer un trámite en la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Ay, ¿cómo te fue? Un desastre, me dice, no hay nadie sabía nada, ya no había funcionario, estaba en la oficina cerrada. Bueno, le digo, entendé que es un cambio de gestión. Sí, le digo, pero ¿qué? ¿Se muda la ciudad? ¿No hay un desgobierno? Ah, qué interesante palabra, ¿no? Desgobierno. Bueno. No me quiero expoliar, tengo un dato que le voy a dar para usted que peina lanas. Epa. ¿Ah? Sí, viejo oficio. Tengo el hilardo. Pero se lo voy a contar después, Bueno, ¿qué me va a contar en el programa del día de hoy? Quiero saber, y toda la audiencia que está ya detrás de la 98.7 de Radio Nacional Mercedes Sosa, expectante que Johnny Anse ponga esa música que pone y sobre todas las cosas que tiene que decir usted. Ya no podemos dar números, ¿no? Ni encuestas, ni nada, pero sin embargo... ¿No podemos dar números? No podemos dar números. ¿Y mi teléfono? No puede. Sobre todo usted no puede. Bueno, no, yo porque me dan el teléfono y digo, yo les cuento. Mirá. Pero es jueves preelectoral, prepaso, ¿no? Viste que las pasos funcionan como una instancia electoral más. Bueno, estamos a días de elegir los candidatos a presidente, que se vive realmente como una final. Y para eso vamos a estar hablando con politólogo y amigo consultor de la política tucumana, con Patricio Adorno. Sí. Las elecciones del 13 de agosto... Y después también vamos a tirarle la lengua a algunos datitos. Bueno, va a estar con nosotros nuestro columnista tumba cabecero, él, Juan Luis Serra, para hacernos pensar algo muy importante, que es pensar de dónde vienen los problemas que hoy tenemos. Porque a usted le duele la muela, Juan Manuel Frangogli, hace unos días, y yo le digo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no fuiste al dentista? ¿Comiste mucho caramelo? Clavo de olor. Usted es un clavo. Pero escúcheme una cosa. Juan Luis Serra nos va a contar el porqué del origen, o cuál sería el origen de los problemas que hoy tenemos. Uno de los grandes problemas de este último tiempo es cómo se ha circunscrito la participación política solamente al acto eleccionario, ¿no? Claro. Entonces ahora están todos preocupados porque la gente no quiere votar. Ahora, no es la única forma de participación política, y para eso vamos a hablar con los compañeros de Casa Lealtad Peronista. Está con nosotros el compañero Nicolás Mena. Años A, lo conocí con Dual del Bueno. ¿Dual del Bueno? Claro, ¿Dual del Bueno? Había un bueno y un malo. Es como Feynman, ¿viste? Sí. Hay un bueno y un malo. Bueno, se quedan también los que están escuchando del otro lado, porque el editorial del día de hoy no tiene desperdicios. Vamos a hacer autocrítica sobre lo que todos los actores políticos vienen haciendo y hoy se ven como sorprendidos de los resultados. La poca participación ciudadana hacia las elecciones, los que participan, cómo quieren ser invitados a participar, y quiero preguntarle a usted, pero que me conteste en el próximo bloque o más adelante, ¿hay una solución a todo esto? ¿Podemos salir del pozo y del brete donde nos metió la misma cintura política? En la mesa de controles, nuestro amigo personal, el halcón. Johnny, sos un halcón. Tanta paloma, te comiste un gavilán. No le digas así. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música, pero antes vamos a saludar también al director de esta flamante Radio Nacional Mercedes Sosa, que ha arriesgado su carrera poniéndonos al aire en este programa peronista, Guido Sebastián Ferreira, que nos está escuchando. Un saludo muy grande para Guido, y ahora sí vamos a escuchar música en esto que es Generación Política. Continuamos en Generación Política. Me dicen que lo de la municipalidad no era un helicóptero, Juan Manuel Frangogli.
No sé, yo no tuve. Era una bordeadora. Ah, encontraron una bordeadora en la municipalidad. Muy bien, felicito. Claro, usted recuperando el patrimonio municipal. La prendieron para ver qué era. Claro, sí. Bueno, Juan Manuel Frangoli, bienvenido acá a otro bloque de Generación Política. Lo veo que no estás solo. No estoy solo, estoy muy bien acompañado. Epa. Y me va a permitir una pequeña introducción. Ah, sí, por supuesto que sí. Para eso paga usted. Para aquellos gustosos de Generación Política, vamos a recordar que también todos los sábados encuentran el programa audiovisual. La verdad que este sábado nos zarpamos, como dicen los pibes ahora, con el programa que hicimos. Es cierto, por todas nuestras redes sociales, por YouTube lo pueden ver, por Facebook también lo pueden ver, pero programón el sábado pasado, ¿no? También. Me encantó. Lo vi bañadito, todo. En este también. Ah, bueno. Vos sabés que salió en una de las entrevistas la crisis de los partidos políticos y mira, justo ahora está en el piso, también lo vas a ver en nuestro canal de YouTube, ahora está en el piso Nicolás Mena, que es un compañero que en medio de esa crisis política, como quien, de la crisis de los partidos, como quien remonta contra el río del neoliberalismo, se anima a discutir el lugar de participación popular de los compañeros y las compañeras. Recuerda, pero no desde la nostalgia, sino desde la acción, las unidades básicas y las pone en valor hoy. La unidad básica. Claro. Después me cuentan qué es unidad básica. Lo va a contar Nicolás mejor que yo. Bueno. Todo eso está haciendo el compañero que ahora saludo y presento, Nicolás Mena, compañero Casa de la Lealtad Peronista en Villalem, ¿no? Amalia. ¿Amalia ya? Justo, sí, Amalia, bien, estás en el límite. Estoy ahí justo en una zona de crisis en este momento. Bien, estás ahí sí anda la helicóptero. entre Alito y Alfaro, digamos. Sí, tiroteado. Bueno, contanos, Nicolás, ¿qué estás haciendo? Esto que yo me animé a bocetar, contale un poco a la audiencia de qué se trata. Bueno, un saludo a la audiencia y está muy bueno que el trabajo que están haciendo ustedes, sobre todo la participación de los compañeros, ¿no? La idea es esa, simple, la de siempre, la que en algún momento estructuró, pensó o se desarrolló, no sé cómo fue, pero generó el peronismo, ¿no? La unidad básica, el lugar de encuentro. En este caso nosotros veíamos que acá tenemos un lindo partido, hermoso, es más, los porteños vienen y dicen, qué estructura divina que tiene el partido, ¿no? Claro, hay que llenarla después. Y es fría, ¿no? Y es fría. Hace frío. Digamos, falta calor humano. Y nosotros en la unidad básica existía esencialmente el tema del calor humano, o sea, la participación del barrio discutiendo política. Si bien hoy cuesta mucho el tema de discutir política, nos han dejado un escenario, hemos dejado, porque somos responsables, un escenario bastante crítico en el sentido de lo que sería la filosofía de la política, lo que serían las ideologías, los principios, los valores, los códigos. Yo creo que de una manera u otra somos todos responsables. Ahora, esto que estás haciendo, que te estás animando a hacer, entiendo yo que es un poco una unidad básica, ¿no? En el corazón del sur de la capital. Exacto, sí. En un momento donde no parece que esté aflorando la participación política, pero que se están planteando con los compañeros y las compañeras que lo están haciendo otras formas de participación. Sí, justo sería una versión 2023. Claro, 2023. Claro, y postelectoral además. Y también, justamente, también estratégicamente postelectoral. Porque viste que uno está más acostumbrado que las sedes se abran 6 meses antes de la elección y se cierran el día después. ¿Pero que no son así? ¿No funcionan así las cosas? Yo que soy un hijo de la democracia, recién voy a cumplir 30 y tantos años. Un poquito. Un par de sotas se te están cayendo. Bueno, yo siempre fue lo normal, lo natural, que las sedes se abran y se cierren, que listo. La gente participa cuando hay elecciones, nada más. No, eso no es lo normal y natural, ¿no, Nicolás? No, yo creo que a partir de la década del 90, pero ya veníamos, ¿no?, acarreando una idea, profundizándose los conceptos de la sociedad de consumo, de mercado, que es el individualismo, y afectó a toda la sociedad. O sea, todos los sectores políticos, sociales, culturales, la exaltación del yo te quiero en forma individual a vos, de tal manera que yo te pueda manipular, no te quiero en forma social ni colectiva,
¿entendés? Es como que la plataforma está en la escuela pública, en la educación, la base, tener una base muy neoliberal en la educación. Lo decía Alzogaray, ¿no? Lo decía Alzogaray, o sea, Alzogaray lo decía. Estaba muy tranquilo porque él sabía que la construcción de la formación de los docentes, de la educación argentina, tenía una base muy neoliberal. Claro. Entonces te lleva a formar esto, 1 más 1 es 2. Bueno. Entonces, en ese sentido, a partir de las políticas que ya se iban desarrollando, porque vos ya tenés un personaje capaz de captarte lo que sentís, lo que pensás, para manipularte de tal manera para que vos consumas lo que ellos quieren que consumas. Y así fuimos consumiendo individualismo, el yo sobre todo. Estas unidades básicas, la experiencia esa que seguramente habrá llegado hasta la década del 60, 70, ¿por qué? Porque después fue combatida, fueron eliminadas, claro, o sea, claro, fueron destruidas, generó el terrorismo de Estado que acabó con todas. Sí. Después de la democracia, una democracia restringida, ¿no? Con deudas con el Fondo Monetario y todo lo que ya sabemos como en el marco de... Pero sería lindo recordar y refrescar la mente, ¿no? Que también nosotros desde la comunicación creemos que que todos ya sabemos lo que pasó, creo que no está tan sabido por todos. Sí, o sea, vino la hiperinflación, cuando el peronismo fue sacado por las fuerzas militares, y luego cuando se decidió no apoyar al peronismo, pasaron cosas terribles, como la hiperinflación, el desempleo que llegó a más altos niveles en nuestro país, la inseguridad que teníamos era tremenda, y creo que no son datos menores para tener en cuenta a la hora de decidir qué camino vamos a ir con país. Sí, fueron muchos los factores, y después creo que nos faltó eso que perdimos en la década del 70, fueron los que se denominan cuadros políticos, o sea, que fuéramos compañeros que puedan discutir el qué nos pasa y por qué nos pasa lo que estamos viviendo. Claro. Que puedan ayudar a visibilizar realmente cuáles son los personajes que impiden un desarrollo de un país y por qué lo hacen, y sus intereses económicos y sus relaciones con los grupos de poder. Hoy, para mí, tengo la sensación de que nos gobiernan los grupos de poder. Bueno, la dirigencia política sencillamente es un eslabón menor del poder real. Sí. Ahora, ¿cómo en todo esto, ¿no? que estamos charlando, encuentra sentido esta batalla contrahegemónica que estás dando con la Casa de la Lealtad como una unidad básica, en donde los actores ya no son individuales, sino que además son colectivos? Porque los lazos de solidaridad te da otro cuerpo para enfrentar la adversidad. Digo, lo hemos hablado fuera del aire y yo le voy a contar a la gente. Cuando vos planteás actividades en el barrio y decías en tono jocoso recién y fuera del aire, bueno, cuando no entremos adentro de la casa vamos a tomar la calle, y pensamos inmediatamente que es la medida de prevención del delito más eficaz. Digo, que la comunidad vuelva a vivir en los ámbitos comunitarios, que son además espacios democráticos. Con el trabajo sucede lo mismo, porque sé que estás planteando tener ferias, ¿no? Y tener una incubadora de emprendedores, que incluso estás pensando tener una incubadora de ideas para el Estado, ¿no? Bueno, todo eso que vas generando también tiene que ver con que el héroe es colectivo y no hay que esperar necesariamente que sea mesiánico, ¿no? El bastón de mando, el bastón de mariscal lo podemos tener todos. Y justamente, ¿sabes cómo? Simplemente compartiendo con los compañeros. Tal vez yo te lo pueda explicar mejor. ¿Por qué? Porque mi oficio ha sido técnico en diseñador de proyectos, o tal vez por mi forma de vivir la vida y en este tipo de cosas, tener experiencia con el cooperativismo y una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero cuando vos lo vas comentando, vas teniendo una idea y ves que el otro compañero reacciona, ya es del compañero. Entonces este tipo de cosas se va juntando, vas compartiendo, y los compañeros van integrándose a una idea que la toman como propia. Entonces ahí ya es mucho más fácil el camino, y empezás a visibilizar las ideas que van aportando cada uno, y ya se transforma en única, en colectivo. Ahora, si no a veces, ¿sabes cuál es uno de los errores que nosotros hemos creado? Son personajes. Claro. Entonces nosotros muchas veces hemos creado personajes en todo aspecto, grandes personajes. Hemos creado los sectores supuestamente progresistas, y se caen los personajes. ¿Qué pasa? Le hemos dado súper responsabilidad a los personajes, lo hemos convertido en superhéroes, y eso no. O sea, nosotros nos sostenemos
con la idea no se mata, se construye, se multiplica y somos muchos. Si no, el sistema te come a los personajes. Y más los medios de comunicación. Entonces, para que estas ideas puedan desarrollarse, se necesita la participación del conjunto. El trabajo más difícil es trabajar con la gente. Y es lógico, porque hemos creado una sociedad individualista. Entonces, cuando vamos viendo que hoy no hemos discutido de política, porque acaban de pasar las elecciones a nivel provincial, entonces empezás a preguntarle, che, ¿te gusta hacer esto? ¿Podemos hacer lo otro? Y ya eso que se va compartiendo, se va buscando soluciones. Estaba con el compañero Bruno Salica, un gran artista, un pintor, Luciano Bruno. Dice, Bruno, ¿vas a tener tiempo para que hagamos un mural? Dale, sí. ¿Quién pone la pintura? Aparece Isa Méndez, la compañera Isa Méndez. Isa, ¿podés conseguir pintura? ¿Te gusta el proyecto? ¿Te gustaría coordinar el proyecto? Sí, me encanta. Bueno, ven y coordina el proyecto. Claro. Entonces empezás a compartir y así también aparece Rolo Galván. Pastor, tenés penito. Empecé a Rubén Ávila. Claro. Rubén, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a tener que hacer personajes en el barrio y veamos cómo traemos el teatro. Vamos a hacer teatro, claro. Vamos a hacer teatro. ¿Dónde? En la calle, donde sea, pero lo vamos a hacer. ¿Entendés? Si te vas a poner en el sistema, de acuerdo a la lógica del sistema, lo nuestro es imposible. Sí. De acuerdo a la... Entonces no construimos. Si Perón hubiera creído que era imposible resolver los conflictos, no se hubiera hecho nada. No solamente Perón, todos creemos que el sistema te lleva a pensar que vos no sos, que sos un inútil, que acá si no se hace lo que se piensa, o sea, lo que ellos proponen no sirve, la política se gana exclusivamente con plata, si no sirve. Entonces te llevan a pensar eso. Bueno, hoy podemos demostrarle técnicamente y con indicadores que su pensamiento no sirve. Déjame que te me eche esto que estás diciendo me han llegado un par de mensajes, pero te quiero leer uno que me parece que es quizás el más fuerte con lo que estás diciendo. Un compañero que dice, hola Cumpa, estoy escuchando, yo nací políticamente en una unidad básica en el año 72, ¿cuántos recuerdos? Y cuántos como este compañero que vieron el nacimiento de su propia vida política desde una unidad básica, porque entendieron desde ahí el concepto de comunidad, de la comunidad organizada, claro. Básico para que empecemos. ¿Cómo lo vamos a organizar? Y organicemos un lugar de encuentro. En primer lugar, ¿cómo? La unidad básica. Bueno, listo. ¿Por qué? Porque es básico. Comencemos desde ahí, desde la base. Ahora, nosotros lo decimos desde el peronismo, pero también, nobleza obliga, hay que decirlo, otros partidos políticos tenían estructuras de participación ciudadana. Los radicales tenían los centros cívicos. Claro. Entonces, por ahí dice, este proyecto, y si lo quieres, copialo, haz tu centro cívico en Villalén. Nosotros tenemos en Amalia, está Villalén. Pues los compañeros de Villalén, los colegionarios de Villalén, hagan su centro cívico. O sea, ¿por qué no copiar para encontrar como partido? No que existan 200.000 partidos en forma individual con dueños. Claro. ¿Entendés? O sea, dueños, o sea, no, si tenemos la manera de hacer algo colectivo. Sí. Vos sabés que en momentos donde se ha puesto de moda esto de hablar de la grieta y qué sé yo, a mí no me preocupa tanto que no estemos de acuerdo. Me preocupa que no discutamos. En realidad me parece que le hace más daño a la política, le hace más daño esta frase que campea mucho desde el individualismo de política no se habla. No, me parece flaco favor hacemos la democracia si no hablamos de política. Por ahí en realidad esto es lo contrario. Quizás lo que nos falta es hablar más de política. Lógico que sucede que ahora esta etapa es destruir a la política. O sea, destruir. O sea, planteate que hoy ya, antes se planteaba destruir el sistema democrático. Llegaron las dictaduras. Claro. Ahora se plantea a través de los medios de comunicación, pues no le hace falta, hoy no le hace falta la dictadura, no les falta grupos de poder armado, lo tienen a través de los medios de comunicación. Hoy el proceso es cerebral. O sea, te manejan hoy las redes sociales y todo lo que vos quieras, tiene un contenido y un formato de tal manera que llega a que nosotros mismos, aunque nos consideremos que estamos pensando en forma distinta, en muchos aspectos perdemos el tiempo, todo el tiempo. Y no producimos, y quedamos en discusiones estériles, y no proponemos. Y ¿sabes qué hemos perdido? Yo cuando era chico decía, ¿qué podemos inventar? ¿Sabes? O sea, yo pensaba el chico, decía, bueno, ¿qué se puede inventar para hacer esto? Crear algo nuevo. Y hemos perdido eso. ¿Qué podemos inventar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos crear? Sí, y a veces también hemos perdido la capacidad de asombro, lo cual es bastante grave. Quiero que le contemos un poco, ya
en lo más terrenal, y quiero volver a lo más terrenal, a lo más práctico, porque me siguen llegando mensajes. ¿Dónde está la casa? La casa está en Pasaje Martín, José Martín. No puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma, justito llegamos ahí. A la altura de la 9 de julio de 1950, es un pasaje que está muy tranquilo para hacer una feria en la calle, por eso le decía al compañero, te comentaba vos que si por ahí hay actividades que no se puedan hacer dentro de la casa, salimos a la calle y la cortamos. Claro. Había un niñólogo que se llama Tonucci, o sea que hizo el proyecto de la ciudad de los niños. Sí, Antonio Tonucci. Entonces, él decía que de repente que los chicos jueguen en las plazas, que se lleven las pelotas y si la tienen que tirar en algún... Él ponía la imagen de repente del municipio, que vayan a jugar a la pelota frente al municipio. Nosotros en ese sentido apoyamos es la creatividad y el lugar, porque lo más importante es la gente. Entonces podemos reubicarnos y reacomodarnos. Si no hay espacio en un lugar y hagámoslo en la calle, porque eso es seguridad pública. Estamos construyendo, vamos a poner un cartel, señores, acá estamos haciendo esta actividad y estamos colaborando para la seguridad pública, porque pensamos que por más que pongamos un policía en la puerta de su casa, siempre va a vivir inseguro, porque el concepto de opresión, el concepto que la policía puede prevenir, es un concepto que ya ha demostrado técnicamente que no funciona. La prevención del delito es una gran discusión que nos tenemos que dar como sociedad. Es más, por ahí decimos hasta prevención del delito lo vamos a tener que dar hasta con el sistema penitenciario, adentro hasta con los presos. Sí. Además es una discusión, nosotros lo hemos hablado en algún programa, te lo cuento así rápido, es una discusión que además está mal enfocada, porque generalmente se habla mucho de la inseguridad en realidad, pero no se habla de la seguridad. Y no son las mismas políticas públicas frente al combate del delito realizado efectivamente que a la prevención del mismo en un esquema de seguridad. Exacto. Y en esto, y quiero rescatar esto último, ya para ir cerrando la nota, Nicolás, y agradecerte que hayas estado acá, cómo es de distinto pensarnos y pensar la política cuando el punto de partida es el otro, es el conjunto, es el pueblo, es el ser humano. Y te escuchaba recién y pensaba, bueno, es que eso es un municipio. Un municipio no son sus calles, el cordón cuneta, ni el servicio de agua, sino es pensado desde el ser humano, digo, como eje transformador de la política pública. ¿Qué necesita las calles? ¿Qué necesita un servicio de agua? Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero es distinto cuando vos empezás a planificar desde el pueblo, desde la comunidad, ¿no? Sí, un poco es eso. Estamos esperando que esta nueva gestión, la doctora, que es una persona que consideramos bastante inteligente, pueda generar, definir qué tipo de municipio queremos, cómo generamos empleo, cómo podemos desarrollar el turismo, cómo podemos hacer un montón de cosas que acá no se ha planificado, y cómo podemos participar desde los barrios, desde las organizaciones sociales, llevar la opinión. Tenemos 4 años que no nos vamos a andar peleando políticamente, pero este año, que el primer año es estratégico. Muchos hacen el primer año para pagar deudas y a veces se quedan quietos, pero es un año de planificación y de participación. Totalmente. Entonces es muy estratégico en ese sentido. Y lo que sí me alegra es que también el tema cuestión política, el otro día vi una reacción del compañero Jaldo importante. Dijo, no hay mansurista ni jaldista, somos peronistas. En eso lo tomo a ese mensaje y lo construyamos. Bueno. ¿Ah? O sea, lo tomo ese mensaje y que lo construyamos. Somos peronistas. Porque es superior la idea que los personajes pasan. Hay 77 años hemos visto pasar, no sé, una cantidad impresionante de personajes en esta historia, pero el peronismo sigue siendo peronista, con nuestros errores y nuestros aciertos, pero estamos ahí justamente. Cerca del pueblo. Nicolás, muchísimas gracias por haber venido a Generación Política y espero que no sea la última vez de tenerte por acá y que ya nos vengas a contarles de la primera actividad en la Casa Militante. Exacto, yo va a estar invitado todos los sábados, nos juntamos a seguir los murales porque va a hacer falta mucho tiempo.
el próximo sábado seguimos con el mural y después el otro sábado, después de las elecciones, vamos a empezar ya con la feria. Entonces lo invitamos, bien, seguramente. En 2 sábados sí, ya arrancamos con la feria. Entonces puede transmitir, ver o compartir, o hay un rato llevamos, ahí comemos choripán, vemos, compartimos. Exacto. No, no me gusta a mí. ¿No te gusta vos? No, querés? Bueno, yo quiero sushi. No, sushi no. ¿No hay sushi para mí? No. Bueno, le quiero mandar un gran... Muchísimas gracias, Nicolás, gracias por haber a ustedes, pasado. ¿no? Gracias a ustedes. Le quiero mandar un saludo a Fabián Juárez López, de Banda Río Salí, me dice. No hay negociación posible de escucharlo si no me saludan, dice. Opa. Así que bueno. Saludamos si se fue del dial. Los aprietes, ¿no? Vienen de todos lados. Y a mí, un amigo de usted... De La Habana vienen los aprietes. Un amigo de usted me está apretando. ¿Me está apretando? Y me pregunta si usted ha elegido nuevamente la música del día de la fecha. Sí. Bien, ¿Le gusta bien. la música de la fecha? Te quería comprometer al aire porque el mensaje Bueno. No, a ver, yo les voy a contar a todos los que nos están escuchando. La música la elige la inteligencia artificial que tienen los servidores de Generación Política. Nosotros tenemos un gran ordenador o computadora que le llaman ahora, donde nosotros ponemos todas nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestros colores preferidos, todas esas cosas, y la computadora hace todo. Computer Halcón se llama. Nos dicen que vamos qué música tenemos que poner, qué tenemos que decir, esas cosas. ¿Vio? La inteligencia artificial llegó para arruinarnos. Johnny, ¿te pones el disquete de 3,5 y largas un tema? Del lado B del cassette, sí, por favor. Generación Política. Nacional. Mercedes Sosa. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Está bien. Yo lo voto, me encanta la idea esa, del estratosfera, todas esas cosas. Tiene mi voto. Tiene mi voto. ¿Usted ya tiene definido su voto? Pero por supuesto sí estoy, pero rebalsado, relajado, rechupeteado, con propuestas similares. Es decir, todo el mundo dice, va y dice cualquier cosa, dice una cosa por otra, dice, ay, sí, vamos. Yo sé cómo solucionar el problema de salud en Tucumán, cómo no se enfermen más. Ay, me encanta. Escuchá, lo que más me gustó, digo, de las promesas más serias que yo he visto en esta campaña electoral, en donde han abundado los equipos técnicos, te pido respeto, es de el ministro de Economía de la 125, no nos vamos a olvidar, que dijo que para que los jubilados no sean pobres, que los bancos se queden con sus casas. Muy bien Martín Lustó, muy bien la renovación del Partido Centenario, te felicitamos desde acá. Claro, pero eso dijo. Bueno, sí, que los jubilados... ¿Hay jubilados pobres? No. Que hipotecan la casa, se la den al banco y ahí van a recibir algo de plata. Sí, tiene razón. ¿Para qué? ¿A quién le va a dejar la plata? Bueno, no importa, Juan. Bueno, si propuestas vacías de contenido y sobre todo de proyectos, estamos inundados por parte de Cambiemos. Realmente es desopilante sentarse en la televisión a ver, o sentarse en una silla a ver la televisión es más cómodo. Pues si usted se sienta en el televisor no va a ver. No, va a ser te va a tener que ser incómodo. Un espejo ahí cerca. Pero se sienta en una silla, ve el televisor, ve Canal TN, ve La Nación. No, ¿por qué? Quiero ver algo mejor. No, si usted está aburrido y se ríe de las tonteras que van diciendo los candidatos. No, la película por ahí se divierte, esto se ríe más. Dice Patricia Bullrich saliendo a decir tantas incoherencia, pero bueno. Perdón, está Patricio Adorno, pero antes que yo vaya a él, antes que yo vaya a presentarlo, hay algo que yo quiero decir. Voy a reivindicar a Patricia Bullrich, que mucha gente ha dicho que dice soncera, que es tonta, que ella cuando dijo que iba a ir con una filmadora al Banco Central. Tiene razón, tiene que hacer. Yo voy a disentir en esto. Bien. Creo que es muy pícara comunicando. Bueno, nos vamos. Johnny, sácanos del aire. Pará, dame una chance, Que yo no esté de acuerdo es otra cosa, pero hay gente que realmente se imagina que el Banco Central es como la bóveda de Rico McPato y que ahí se apilan. Hay gente que lo piensa así es, usted no sabe nada. Y no es nada nuevo en la historia argentina. No. Le voy a contar a nuestra audiencia, si no sabía, que cuando llega la fusiladora, se decía que iban a entrar al Banco Central
para mostrar que los lingotes de oro que existían antes de que llegue Perón se los había robado todos. Es el mismo discurso 70 años después. Pero son los mismos apellidos también, ¿no? Y es el mismo apellido. Sí. Laro, Pueyrredón, Burrich, como son los apellidos que componen el linaje de Patricia, me gusta... ¿Linaje o pellejo? Todo menos tú. Claro. Sí. No, son los mismos, con las mismas ecuaciones, con la misma propuesta, instigando a la misma virulencia. Sí, es la pandilla de Don Gato, ella y la rata. Es cierto. Está muy cartoon hoy, ¿no? Trajo a Don Gato, trajo a Mac Pato. A Mac Pato, bueno. Y hablando de Pato, ¿quién está? Está Patricio Adorno, consultor político, politólogo, además docente, un encumbrado asesor de la política tucumana, a quien se consulta mucho y nosotros tenemos el honor y el privilegio de tenerlo acá en el piso. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿No? Yo sé que lo vi. Porque sabe después usted que le encanta elevarme demasiado con títulos nobiliarios que me gusta relucir porque para que facture. Es mejor ser Patricio que todo eso, porque después pegan más fuerte. Pero resulta que el conductor natural de este espacio, lo primero que me dice cuando me ve después de mucho tiempo es: che, resulta que recibo reclamos ahora yo. Claro, ¿por qué? De que te robamos. Escúchame. Yo le voy a contar, a ver, ¿Usted lo robó, Patricio? ¿Devuelva? Usted sabe que yo veo toda la televisión, los programas políticos. Pongo Canal 10, El Avispero, saludo a los compañeros de ahí. Sí. Patricio Adorno, de columnista. No. ¿Vio la escena de Los Simpsons cuando Rafa se le rompe el corazón? Bueno, así me pasó a mí. Inmediatamente hablo a la productora de ese programa. ¿Qué pasa ahí? Me dijo que me robaron el columnista. Me dice, ¿quién sos vos? ¿A qué columnista te robaron? ¿Quién sos vos? Pero después me dijo, te lo devuelvo cuando quieras. Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre el Avispero y nosotros? 10, 11 Switchmaster, un par de cámaras. Y le diría 8, de entre 6 y 7 millones más. Pero tranquilo. Pero fuera de eso. Che, ¿viste que hay gente que dice que facturas un montón vos acá? Sí, bueno, hoy, el sábado recibí una llamada. Bueno, después le voy a contar. Bueno. Pero parece que hay un ideario colectivo, ¿no? Que Patricio Adorno cobra mucho por venir para acá y que Generación Política tiene la posibilidad de pagarle, así que bueno. Me adelanto a pedirle a Patricio que se quede un bloque más porque estamos corto de tiempo y viene la pauta electoral. Bueno, llegó Mabel con Soledad. Con Soledad llegó. No llegó, no están. Es una realidad virtual, un holograma que vino desde... Sí. Bueno, Juan Manuel Frangoni, tenemos 10 minutos de la pauta. Sí, escucha, Patricio, quiero saber... Primero quiero entender, ¿cuál es el panorama? ¿Qué ves vos hoy en el panorama político nacional? Estamos a 3 días de la primera de las elecciones generales que va a tener la Argentina. Bueno, creo que tenemos un domingo que va a responder un montón de preguntas que tenemos todos nosotros y que va a ser muy bueno, sobre todo para la política nacional, dependiendo de quién sea la persona a la que se le adjudique. Porque hay 3 grandes preguntas. Lo primero, al peronismo, ¿cómo lo afecta positivo o negativamente el resultado de las elecciones? Bien. Segundo, a la conducción de la principal fuerza opositora nacional, ¿cómo lo afecta el resultado de las elecciones? Y tercero, Javier Milei, ¿es o no es una especulación política que fue inflada o desinflada por los medios según la conveniencia? Digo, arranquemos otra para adelante si querés. Javier Milei. Antes que vayamos a cada una de las opciones afirmativas. Lo primero que vamos a destacar es que votamos el domingo. Exacto, y que hay que ir a votar. Bien, y ahí quiero recuperar algo que hemos charlado fuera de la radio, que lo vas a poder ver en nuestro canal de YouTube también. Santa Fe y Córdoba, por la envergadura de ambos distritos electorales, encendieron luces de alerta ya de preocupación, te diría. Chubut, ni qué decirte, voló por los aires. ¿Cuál fue la mayor preocupación? Que hubo un 40% de la población que no emitió opinión, no respaldó electoralmente afirmativamente a ningún candidato, o porque no fue a votar, o porque anuló, o porque fue en blanco, o porque impugnó, pero no eligió un candidato. Ahora, el primer dato es 40 años este año de recuperación de la democracia, ¿no? De la última dictadura cívico-militar y religiosa a la fecha, en el año 83, 40 años, ¿sí? 10 años de que se promoviera el voto joven, que es optativo para los chicos de 16 y 17 años, y muy baja participación. ¿Qué está pasando?
Mira, lo pongamos en los términos en los que se está discutiendo en la arena política, porque es claro que así como antes teníamos la ola más de izquierda o centroizquierda, estamos frente a una ola de derecha o centro-derecha, y se habla mucho del mercado. Pongamos a la participación electoral, la expliquemos en términos de mercado, de oferta y demanda. Yo creo que hay una gran demanda de participación electoral, particularmente de los jóvenes, que de alguna manera es contraintuitivo respecto de lo que uno suele percibir en los medios de comunicación, en los principales expositores. Creo que hay una gran dinámica participativa y de involucramiento de las juventudes particularmente y de la sociedad, pero que no está sabiendo ser canalizada por culpa de la oferta que nosotros tenemos a la hora de canalizar las demandas sociales. O sea, yo veo jóvenes ciudadanos que van y toman las calles ante reclamos puntuales, que van y se organizan para realizar soluciones puntuales a problemas cotidianos que tienen, que deciden involucrarse en determinadas cuestiones, pero por fuera de las estructuras que constitucionalmente nosotros tenemos asignadas a garantizar la representación política y la institucionalidad política, que son los partidos. Sí. Y creo que tiene que ver porque la oferta política no sabe, no entiende, no conoce o no le interesa, que sería lo más preocupante, empezar a canalizar esas demandas que están y esa participación que existe. Digo, Latino Barómetro, que mide todos los años en toda Latinoamérica, sí, con encuestas simultáneas y siempre sí, pregunta lo mismo, sí, a contrapunto de lo que se viene diciendo, dice, cada vez los chicos sí, y la ciudadanía quiere participar, sí, lo he pero visto. son los partidos los que no pueden o no saben canalizar esta participación. Y de hecho, el dato preocupante, digamos, esto lo podemos ver por la positiva y la negativa. Nosotros decimos, bueno, se cae la participación política, aumenta el voto en blanco. Peor sería que ese voto blanco, ese voto nulo, ese voto impugnado no estuviera, es decir, que gente no hubiera ido a participar. Eso es una luz de esperanza en el sistema, porque dice, bueno, por lo menos seguimos reconociendo la democracia como la mejor forma de gobierno que tenemos hoy en día para solucionar nuestros problemas. Manifiesto mi enojo institucionalmente. Exactamente, porque por lo menos ahí lo canalizo. El problema es que tenemos sedes partidarias cerradas, tenemos representantes que están enquistados en el poder, tenemos nuevas camadas que, cuando en su momento se promocionó la participación política, porque en Argentina hubo por lo menos 8 años de gobierno, el gobierno kirchnerista, que incentivó la participación política, y vos podés estar de acuerdo o no con el tono ideológico, pero movilizó la participación de la sociedad. Digo, hubo estructuras políticas que decidieron no incorporarlos institucionalmente a este movimiento. Y creo que ese es el gran desafío, y particularmente lo veo reflejado en las elecciones municipales de Córdoba, donde oficialismo y oposición llamaron a no votar. Bien, ahí te quiero hacer un alto. ¿Cómo que llamaron a votar? Llamaron ¿Qué están hablando ustedes? Sí. Oficialismo y oposición en Córdoba, medios de comunicación, la Junta Electoral Municipal motivó, promocionó el hecho de que no había penalización al no concurrir a las urnas. Claro. Digo, si la propia política utiliza como estrategia, como táctica electoral, la no participación, estamos en un grave problema, y creo que es algo que internamente tenemos que debatir, porque si las personas que son responsables de la institucionalidad de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestro municipio, atentan contra el propio principio de representatividad, estamos en un grave problema, en un momento en el que en Latinoamérica estamos viviendo cada vez mayores violencias políticas y atentados contra la representación institucional. Y creo que si hay algo que a la Argentina le costó muchísimo conseguir, fue la democracia, y hasta donde yo tenía entendido era un punto de no retorno. Digo, la democracia, con la democracia no se jode, con los ahorros de las personas no se jode, digo, con los derechos humanos no se jode. Entiendo que hubo determinados momentos de transición que marcaron parámetros de convivencia y de identidad en la Argentina que creía que estaban asumidos. De repente no. Y de repente, por una conveniencia coyuntural, los ponemos en tela de juicio. Porque de repente vamos a recordar que el año pasado se le gatilló a Cristina en la cabeza 2 veces, porque de repente Patricia Bullrich, que es una de las candidatas con más cuerpo de la oposición, empieza a proponerte, por ejemplo, el perdón a genocidas, y lo dice públicamente. Digo, ni Milei se anima tanto. Gerardo Morales, que va de la acción directamente a reprimir a maestros y a pueblos originarios. Sí. Hoy totalmente invisibilizado, ¿no? Sí, con un aparato Jujuy, mediático. ¿qué pasó en Jujuy? Fundamental. Bueno, en esto te pregunto,
veo que sobre todo el oficialismo primero, después algunas voces opositoras, pero sobre todo el oficialismo, ha salido a promover la participación. Pregunto si esto es mera vocación democrática o es parte de la estrategia, la táctica electoral del oficialismo. Y te pregunto por qué. Porque uno pensaría que si sos oficialismo, te conviene la baja participación. Porque de alguna manera jugás con el caballo del comisario, tenés la estructura del Estado, podés mover resortes. Podés incentivar a que la gente participe. Claro, pero es ahora el oficialismo el que aparece como más preocupado por la baja participación. Bueno, ahí sí hacer una acotación. Hubo un cambio sustantivo en la comunicación, en la estrategia del principal candidato, del candidato que corre en el caballo de comisario, de Sergio Massa, a partir de la llegada de uno de los asesores que estuvo muy cercano al kirchnerismo y a la figura de Cristina Kirchner, particularmente 2011, 2015 y 2019, Anthony Gutiérrez Rubí, que creo que entendió esta dinámica y motivó. A ver, hoy Unión por la Patria tiene un serio problema. Su candidato es resistido por una parte interna del espacio. Claro. Hay una parte, un núcleo importante, que no lo reconoce como su propia oferta electoral para la ciudadanía, que no representa cabalmente su oferta electoral y que este núcleo está un poco más hacia la izquierda, lo está comiendo por izquierda, y Massa tiene un problema y es que disputa el centro electoral junto con Horacio Rodríguez Larreta. Uno que tendría a pensar que en un escenario donde el oficialismo tiene una participación del 70% del electorado nacional, el mero músculo político que tiene por gobernar distritos importantes, por tener una red municipal y comunal que abarca todo el territorio nacional, debería garantizarle una transferencia normal de votos. El problema es que mucho de esa estructura, de ese aparato, de ese músculo partidario y electoral que tiene, no estaría directamente asociado o representado con la figura del principal candidato, sino que podría estar tentado, particularmente por la conformación de la estructura de alianzas entre la candidatura presidencial y diputados, delegados comunales, intendentes y gobernador en la provincia de Buenos Aires, que es claro, el peso específico más grande del electorado nacional, estaría tentado a apoyar la figura de Juan Grabois, que tironearía por izquierda la candidatura de Massa, y en un escenario en el que Massa no lograra despegarse lo suficiente de su principal candidato opositor, sería peligroso para la gobernabilidad el lunes 14 de agosto. ¿No te vas, Patricio? ¿Te quedas con nosotros? Me quedo. ¿No se va el avispero? No digas. ¿Se queda acá con nosotros? No, porque además me está quedando mucho en el tintero. Hacemos una pequeña pausa porque ya tenemos que cumplir con las noticias y volvemos en Generación Política. A lo que venía diciendo Santiago, digo, Juntos por el Cambio en la ciudad de San Miguel de Tucumán tiene una clara... ¿Reconoces a vos? Sí, claro. ¿A la distancia la reconoces? Sí. Bueno, él es la voz del desengaño. ¿Por qué la voz del desengaño? Del desencuentro. ¿Por qué? Bueno, después le cuento. ¿Pero después me va a contar? Pero por supuesto que sí. Siga usted con su amigo. Che, escuchame, este era un espacio en el que uno lo trataban bien, qué sé yo. Resulta que hasta los propios compañeros acá se están quejando de que no están las cosas. ¿Qué ha pasado? Estaba viendo un programa de televisión por YouTube y lo encontré justo al compañero que está con ustedes, no sé cómo se llama. Perdón, quiero decirlo, www.generacionpolitica.com.ar, nuestra página web, y en nuestro canal en YouTube encontrás este y todos los programas anteriores, tanto el audiovisual como el radiofónico. Y tenemos los números de plata. Números de plata. Y sí, usted entrega nota. ¿Usted juega si existe el Tuki 10, ¿podemos jugar el Trejo 10, por ejemplo? Ya, existe en varios barrios de la provincia. Sí. El Trejo 10, bueno. El Tres Jodido se llama. El Tres Jodido. Y bueno, sí. Che, seguimos hablando con Patricio Adorno, politólogo, amigo de esta casa. Estamos hablando de las elecciones y arrancamos con esto de cómo cada uno de los espacios se disputaba algo y cómo en general la política se disputa la supervivencia y la democracia, ¿no? En la baja participación, que ha sido una señal de alerta. Quiero empezar ahora, en este segundo bloque, con vos, Patricio, con el primero de los espacios, por el espacio de los patriotas. En el 2021 los patriotas vieron caer su performance electoral en relación al 2019 y en relación a otras elecciones históricas del peronismo. Es cierto que las inmediatas para compararlo son bastante injustas porque son las de Cristina.
que no me quiero ir a la de Néstor porque es consecuencia del 2001, pero Cristina le mete un 54% en la reelección, insuperable. Pero la de Sciolo incluso fue mejor que la del 2021. La de Alberto Fernández, cuando se presenta también. Me pregunto si la caída en la participación electoral afectó sobre todo a los patriotas y no tanto así a los cambiemitas. Bueno, es bastante interesante, sobre todo pensando en cómo se están parando los principales candidatos en términos de lo que le dicen a la sociedad. Si yo lo pusiera entre los que se paran desde la negativa, desde la bronca, desde el enojo, tenemos a dos figuras que destacan por lejos, respecto de los otros, que son Patricia Bullrich y Javier Milei. Digamos, se paran desde el enojo, desde la bronca, desde lo negativo, que es un factor movilizante. Digo, cuando uno está caliente, suele moverse mucho más que cuando uno está contento. Cuando uno está contento suele estar más cómodo, no tiene mucha efervescencia. Claro. Digo, es más difícil salir a festejar algo, salvo la tercera estrella en la camiseta argentina de la selección masculina de fútbol. Digamos, mucho no se festeja en el país. No. Digo, si hace una política pública exitosa, no se la sale a festejar. No. En cambio, si uno está enojado, sale y manifiesta ese enojo. Sí. Ese es el problema que tienen los candidatos que presentan su plataforma particularmente desde una cuestión propositiva. Digo, hablo sobre todo de Massa y Larreta, que no critican, que no chicanean, más allá de alguna cuestión chiquitita. Digo, son más bien propositivos y por lo tanto son menos atractivos a la hora de un voto, podríamos llamarlo militante, un voto convencido, una persona que vaya movilizada por su propia voluntad a poner el voto en las urnas. Aprovecho que me lo nombraste a uno de los de la pandilla del gato, a Horacio Rodríguez Larrata. Hace un año atrás parecía que era indiscutiblemente el futuro presidente. Y de repente hoy en mucha encuesta no aparece encabezando el arco opositor. No, de hecho, Patricia, ¿viste eso de es joda, pero quedó? Sí. Bueno, lo de Patricia Bullrich era joda y quedó. Ahora, y hoy tiene... Parece que Patricia Bullrich... Es que es cierto, era joda. Y mira, parece que Patricia Bullrich entendió mejor lo que dijo Cristina en su momento cuando dijo esto es una elección de piso, porque fue al votante núcleo duro cambiemita, ¿no? O sea, ella sí tiene un posicionamiento con una identidad fuerte. Exacto, de hecho, por eso es lo que decía, es mucho más fácil que ella en la primaria, en la interna, retenga su propio núcleo duro y esa militancia propia de la que carece Larreta, y que Larreta de hecho hace gala de decir, no, mi votante no es gente que responde las encuestas, mi votante es gente que está laburando para sacar a la Argentina adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Es un votante que ese día en las urnas va a ir y va a dar la sorpresa. Lo dudo, y además sale a decir otra cosa. Yo me paro desde el aparato territorial que Cambiemos le dio la victoria en 2015, que es la Unión Cívica Radical, y que son los intendentes, particularmente en el caso de Tucumán, por ejemplo, de Germán Alfaro, que se supone es el que maneja el aparato territorial más grande dentro de la oposición a nivel provincial. Avísele a Larreta que ya... Sí, no estaría siendo el mejor de los aliados, ¿no? Claro. De hecho, no podemos dar números, pero todo indica que viene bastante complicado el escenario. Claro, a Germán lo quieren muerto, políticamente, ¿no? Claro. Claro. Sí, no, muy fuerte la declaración de ustedes. Lo quieren desaparecido, entonces. No. No, tampoco. Bueno, cuando Ayuba dice, bueno, lo quieren fuera de la escena política. El peronismo, el radicalismo, lo de Cambiemos, el partido del trabajador del pueblo. Che, parece Alberto. Claro, ¿viste que Alberto dijo estoy haciendo un esfuerzo para no aparecer en la campaña? No, salió a decir, pero si no hace falta que yo vaya al acto de cierre, yo lo todos los días con Sergio. No, bueno, tiene razón eso. Ustedes porque están en la chiquita no entienden. Ustedes no entienden que están en la chiquita. Bueno, sigan por favor. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué no logra capitalizar un sector del electorado de la misma envergadura hacia el otro lado del río Bravo, Juan Grabois? Digo, Juan Grabois ha logrado, me parece a mí, que no haya nada visible a la izquierda de él. Me parece que se fue comiendo los porcentajes de la izquierda. Digo, Castañeira, Solano, Vilma Ripó, Nicolás del Caño. ¿Qué pasó? Como que Grabois se lo comió, pero no sin embargo no tiene una potencia electoral como para ponerlo en jaque a Sergio Massa. Es que, pensalo de este modo.
El peronista, la persona que se reconoce peronista, digamos, le gustaría, y esto entendiendo sobre todo por los últimos 12 años que marcaron al peronismo, particularmente liderados por Cristina Fernández de Kirchner y antes por Néstor Kirchner, entiendo yo que le gustaría votarlo a Grabois en el sentido de que se muestra más cerca del progresismo que caracterizó la última etapa del peronismo. Digo, saltando la época, la crisis neoliberal que tuvo, viste que es como esa crisis de la mediana edad de las personas, bueno, pasó a algo más progresista. Entiendo que le gustaría, pero compite contra algo muy difícil, que es el voto útil. Digo, él se presenta asumiendo una posición perdedora, pero diciendo, vótenme por las convicciones. Y es una posición bastante compleja. Digo, en las PASO vos lo podés hacer en la medida en la que tenés asumido que, aunque nosotros 5 que estamos acá lo votemos a Grabois, acabo de levantar un muerto, pues somos 4, digamos, el porcentaje de masa no va a cambiar en términos generales. Claro. Va a seguir siendo el más votado dentro del espacio, por lo tanto lo podrías hacer. El problema que tiene eso es que con un Grabois que esté mucho más cerca del 10% que del 5%, que es lo que se espera en términos generales, se convierte en un factor incordiante que tensiona hacia la izquierda a un candidato que, de cara a las generales y de cara al balotaje, va a tener que volverse y comerse mucho más el centro y la centro-derecha. Claro. Que sería además su espacio natural, que es lo que permite que Grabois sea el dique de contención hacia la izquierda de Unión por la Patria. Yo escuchándolo a ustedes dos, entonces vos, Juan, me decís que Grabois se come el voto de la izquierda, ¿verdad? Sí. Y Pato me dice que él se pone en una postura de saber que va a perder, pero que se para en un fuerte basamento ideológico en el cual contiene gran parte del peronismo, que va a ser casi el 10%. Pero también dijo Grabois que él se va a encolumnar después de la paz. Claro, es muro de contención. O sea que es una jugada casi estratégica que se está haciendo para que ningún voto del peronismo se vaya del peronismo y algunos votos de la izquierda vengan al peronismo. De hecho, en palabras del propio Grabois, en una entrevista que dio recientemente, él dice: la cuestión del frente no es quienes están adentro, sino quienes dominan la hegemonía dentro del frente, es decir, quienes ponen las condiciones a la hora de limitar el accionar de los miembros que están adentro del frente. Digo, no importa si es Milei, en palabras textuales de Grabois, el que está dentro de Unión por la Patria, sino el que pone el coto de casa, el que delimita el coto de casa en el cual las aspiraciones de cada uno de los personajes se encolumnan dentro del ideal y de la estructura colectiva. Porque Grabois podría no ganar la PASO, pero sin él se podría perder la elección. Exactamente, y en eso radica su peso específico a la hora de el voto por las convicciones. Resulta que dentro del peronismo, más que ser pragmáticos electorales, también tenemos convicciones. Esas convicciones las represento yo y soy una especie de testaferro político de la identidad kirchnerista que le gustaría votar otra opción, pero que sabe que necesita la unidad del peronismo para disputar una elección que está muy reñida. Ahora, muy claro. Me permito una última pregunta por mi parte. En el avispero no es tan claro. No. ¿Cómo estamos hoy, no? Así es. Mi pregunta es la siguiente. Está claro que Massa electoralmente aparece más competitivo y que Grabois no ha terminado de canalizar un sector del electorado que lo haga él competitivo en términos de conmigo se gana, pero sí lo suficiente como para decir sin mí se pierde. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede del otro lado, donde la interna ha sido mucho más virulenta y qué tanto va a condicionar esa elección al mismo Sergio Massa? Me explico lo que digo. Larreta y Burrich, que aparecen muy enfrentados políticamente, ¿qué tanto va a contener uno los votos del otro después de las PASO y qué tanto ese voto puede migrar hacia otro lado y Sergio Massa se va a ver tentado de irse más a la derecha para quedarse con ese voto que en las PASO queda huérfano? Bueno, es muy interesante la cuestión de Juntos por el Cambio, porque Patricia Bullrich, que se presenta casi rivalizando con Milei en cuanto a la dureza de su discurso y hacia la inclinación hacia la derecha del discurso, entiendo yo le va a resultar mucho más costoso en términos políticos moderar su discurso hacia el votante de larretista que hacia Larreta, que, digamos, radicalizar un poco más su postura hacia la derecha de cara a asumir o consolidar ese electorado, sobre todo porque si algo tuvo de inteligente la estructura de Larreta fue pensar las PASO como unas generales y preparar la oferta partidaria en general con referentes mucho más cercanos a Patricia Bullrich en cuanto al pensamiento y a la doctrina ideológica que tienen. Wolf, por ejemplo.
por ejemplo Wolf, o su vicepresidente, Morales, es un tipo que representa más el ala de mano dura, más los halcones dentro de Juntos por el Cambio. Entonces entiendo yo que Larreta, de ganar las PASO, de salir primero y convertirse en el candidato a presidente de Juntos por el Cambio, usaría mucho más a sus segundas y terceras líneas para fortalecer este rol y tirarlo a la derecha sin abandonar el centro. Porque si Bullrich gana, el centro queda vacante y Massa puede conseguir o puede aspirar a conseguir a ese votante de centro que votaba a Larreta y que se considera progresista, pero que es reticente hacia la derecha y que veía en Larreta una opción, medio moderada de derecha y que podría virar hacia el masismo. Ahora, teniendo a Horacio Rodríguez Larreta parado en el centro junto a él, a Massa solo le queda crecer hacia la izquierda, lo que lo complica, asumiendo que la discusión política argentina hoy está mucho más cercana hacia la derecha, es decir, el espectro de derecha es mucho más amplio y abarca a un electorado cada vez mayor. En ese sentido, el crecimiento de Massa sería más chico, teniendo un Larreta que le pone un límite hacia la derecha, no lo deja crecer. Entonces, creo que la mejor opción que tiene hoy el peronismo para disputar el poder es con Patricia Bullrich siendo la candidata de la principal oposición. Bien, muchísimas gracias Patricio Adorno por haber pasado acá en Generación Política y en otros programas también. Muchísimas gracias, siempre es un placer estar acá, un grupo de amigos muy grande. Antes de irnos a una nueva tanda musical, voy a decir tanda musical, ¿no? Sí. Han llegado muchos pausa musical, decían en mi barrio. Han llegado muchos mensajes, pero voy a leer uno de unos amigos que nos escuchan siempre, que estuvieron, en realidad, amigos de amigos que estuvieron en el programa de la semana pasada. A mí me llegó otro también, me dice, ¿es el avispero? No digas así. Bueno. A vos te banca. Me dice que PIB Tucumán, @PIB Tucumán, es la red social de Principios y Valores de acá de Tucumán, de Guillermo Moreno, que dice que temen que no van a haber votos de Guillermo Moreno en la provincia, que cualquier cosa se comunican por las redes sociales y ellos te llevan el voto a la casa. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Pasado el aviso parroquial, vamos a escuchar un poco de música en esto que es Generación Política. Continuamos en Generación Política. Seguimos en esto que es Generación Política, un programa hecho desde la peronística misma, con la militancia y la mística de Juan Luis Serra, que gentilmente le acaba de ceder el espacio a las FEM del equipo. Mabel Trejo, Sol Arauz, bienvenidas a Generación Política. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Y Juan acá a mi lado. Juan Manuel me imagino que está haciendo producción por ahí atrás. Sí, no sé. Y muchas gracias a todos los que están escuchando, por supuesto, Generación Política, ¿no? Por seguir escuchando. Sí. Sol, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No, de nada, su dinero es bien... Estás emocionada. Sí, se extraña mucho. Está emocionada como docente tucumana. Sí, digamos. Pasaron muchas emociones, ¿no? Sobre este día. ¿Quién ganó y quién perdió? Yo por ahí leía ¿Quién ganó y quién perdió? Por ahí leía una frase que decía, cuando todos ganan, nadie pierde. Y cuando todos pierden, ¿quién gana? ¿Todos perdieron ayer? No sé, pregunto. Ah, bueno. Yo lo que sé es que había 2 jornadas de paro, de lucha docente, y se suspendió una, que es la de hoy, actual. También escuché, porque primero escucho y después analizo. Iba a haber duras sanciones para la gente que no iba a ir a las aulas. Y alguien decía, ¿qué pasa? ¿Que imitan lo de Larreta, imitan lo de Vidal? Son una amenaza, pero amenaza fuerte. Hace rato que no se escuchaba eso. ¿Sabes qué me pareció? Que inmediatamente la gente está como más informada, porque me sorprendió esa referencia. ¿Qué van a hacer lo mismo que hacen en Buenos Aires? ¿Lo mismo que hace la derecha en Buenos Aires? Ah, buen dato, Mabel, buen dato. Entonces dije, vamos a ver de qué se trata la cosa. Lo que es reivindicaciones docentes, Sol, creo que desde que empezamos a estudiar desde niñas, seguramente cuando éramos niñas no nos percatábamos, pero creo que hubo toda la vida, ¿no? Y sí, vos como madre de hijos que van a la escuela todavía. Todavía me quedan.
Sí, lamentablemente el destrato que están siguiendo, de lo que están siendo víctimas los docentes, no nos deja fuera a ninguno, y mucho más hoy con las palabras de la ministra, ¿no?, de Carolina Vargas Ignace. Es cierto, ¿no? Sí, ayer Carolina Vargas Ignace realmente tuvo un mal día, le podría decir, ¿no? Un mal día que también se corresponde a una lectura política de lo que es el gobierno ejecutivo en estos momentos. Cuando salió a decir Carolina Vargas Ignace que los docentes iban a tener sanciones porque la ley así lo estipulaba, perdón, digo bien, gracias. Realmente me hizo pensar dos cosas. Primero, lo que Sol decía recién sobre qué está pasando, que estamos copiando modelos de otras provincias, y lo segundo que me hizo pensar es que existe como un desgobierno actual, porque cuando hay una crisis o un problema, nosotros nos juntamos todo el gabinete y decimos, mirá, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Quién va a ser el portavoz? Me parece que esto es correcto o no. Estamos a día de las elecciones, creo que lo que menos tendría que haberse dicho es lo que se dijo, y me hace pensar que ya cada cual dice lo que quiere, que no hay una conducción concreta dentro del Ejecutivo Provincial, y lamentablemente Carolina Vargas Ignace salió a decir eso. Sí, dejando mal parados a todos, a todo el gobierno. Pero más allá de las palabras de Carolina Vargas Ignace, uno escucha al docente, uno escucha a cualquier vecino, porque a cualquier vecino trabajador, y es cierto lo que escuchaba hoy que decía un docente, no llegan a fin de mes, no llegan a pagar los servicios. Un docente, un trabajador necesita tener por lo menos una alimentación mínima como para poder subsistir y mucho más a su familia, y si no tenés la herramienta del paro, si vos no podés hacer paro, si no podés protestar cuando no te reconocen el trabajo, ¿qué te queda? Porque te dictan conciliación obligatoria y tenés que ir a trabajar, pero ¿bajo qué condiciones? Sí, las condiciones, más allá de que todos sabemos el esfuerzo que es preparar una clase, porque no es solamente ponerse guardapolvo o el uniforme y ponerse al frente de un aula, sino que tenés que saber qué vas a decir ese día, cómo venís trabajando con los chicos, cómo motivarlos en una sociedad, en un mundo donde los chicos están cada vez más dispersos, les cuesta más prestar atención. O sea que sí, todos coincidimos en que los docentes hoy tienen que estar bien pagados. La situación es que también hay un trasfondo de este paro, de este reclamo, que yo escuchaba también de una docente que decía, no se nos convoca para opinar sobre qué se tiene que enseñar. Antes, desde las paritarias, se negociaba el aumento, qué es lo que queríamos en dinero, qué es lo que podíamos recuperar, y también se nos preguntaba cómo están ustedes, cómo están llevando adelante el aula, qué es lo que creen que se debe incorporar, qué es lo que... Entonces también había el trasfondo del reclamo, no hay diálogo, y que yo creo que eso es algo que está pasando en muchos estamentos institucionales de la provincia y también de la educación, no son ajenos, por supuesto, no hay diálogo. Sí. Claro, yo lo escuchaba a Juan Manuel temprano hablando de esto de cómo está la política tan separado de lo popular, de eso de ir al almacén, eso de pagar el colectivo, los ministros, los secretarios, no tienen ese manejo habitual de la vida cotidiana. Claro, es cierto, sí. Están como muy alejados, muy arriba, diría yo. Y eso también hace que pierdan la perspectiva de cómo ¿qué diálogo podés tener con una persona que no entiende tu situación? Que no la entiende, sino que no la palpa todos los días. No la puede entender, no puede llegar a ponerse en el lugar del otro, porque él tiene todo lo que necesita. Claro. Entonces, ¿qué diálogo puede haber desde ahí? Bueno, primero, como está bien, muy buen análisis, pero hay que ver de dónde, aunque sea debajo de las piedras, pero saquemos la posibilidad del diálogo, porque si dialogamos vamos a coincidir en algún momento, en algún punto vamos a tener una posibilidad de arrancar juntos. Pero si no hablamos, si yo me cierro con una posición y te digo a vos, esto hay, y si no... Como hizo Gerardo Morales en Jujuy, donde no hay paritarias docentes, donde los docentes no negocian con el Estado sus sueldos. Como bien decía Mabel, el diálogo acá sí prevaleció y se pudo llegar a un acuerdo. O
se volvieron las clases, se va a seguir hablando, pero siempre tratando al empleado como una de las fuentes de funcionamiento más grande que tiene el Estado y la provincia. Sí, también que sirva para todo, ¿no? Porque yo imagino que cuando hay un paro así, que se le manifiestan en una manifestación tan grande, valga la redundancia, como la de ayer, también que ellos hagan una introspección y vean también cómo van funcionando, porque la otra también que yo escuché por ahí es las cabezas de los gremios, o sea, en este caso de ellos mismos, de SADOC, ATEP, están tan cómodos, tan confortables que tampoco se les cuestionaba nada, entonces tampoco tenían interés en modificar estructuras para adentro. Claro, y por ahí terminan aceptando siempre lo más para arriba, digamos, más para él de arriba, no más para arriba, sino para el de arriba. Sí, funciona como en todas las instituciones, así, y bueno, por eso digo que le sirva para todo, que le sirva para recuperar un poco el poder adquisitivo, que a todo le viene bien, porque creo que nadie está llegando a fin de mes, solamente algunos pocos privilegiados. Los demás estamos haciendo cuentas sobre cuentas sobre cuentas, y bueno, que se recupere el poder adquisitivo para que todos podamos decir que bueno, trabajamos y que nos da gusto esperar la retribución, que nos da gusto esperar el sueldo a fin de mes, ¿no? Y que te dure. Y que nos dure. Que dure. Ojalá. Y bueno, otra de las cosas que pasaron, que vamos a hacer actualidad, es sobre el caso de Marita Verón. También. Su mamá dijo que tiene testimonios numerosos de gente que se acercó a la fundación diciendo que Marita Verón pasó, lamentablemente muerta ya, por el sanatorio Luz Médica. Claro. Y ahí se armó. Claro, aparentemente tuvo que fallecer la Chancha Ale para que empezaran a surgir todos estos testimonios. Y no solamente orales, sino también había fotos. Claro, entonces ella sobre eso tomó de nuevo esto en sus manos, porque recordemos a todos que el caso de su hija lo llevó ella adelante. Todos sabemos cómo le costó las investigaciones, cómo su marido falleció en el medio, seguramente por todo lo que venían pasando. Eso influye mucho en el sistema inmunológico. Sí, no solamente fue una cuestión de llevar adelante una causa, hacer todos los viajes, las presiones que recibió, las presiones porque más allá del apoyo que hubo de cierto sector, también estaban las presiones políticas, las presiones criminales, amenazas y todo lo demás, no solo sobre ella y sus más cercanos, también sobre la nieta. Exacto, la hija de Marita. Lo tuvo que cuidar extremadamente. Caso Marita Verón, que fue conocido en el mundo entero por ella, por la lucha de ella, se la reconoció, se le dio muchos reconocimientos, se le dio parte, y creo que es un ejemplo internacional de cómo se construye de la nada, porque esta señora de la nada tuvo que salir a hacer todo. Bueno, fue la que dio el puntapié inicial para la lucha contra la trata. Así es, y recuperó muchas chicas en el medio. Así es. Consiguió desde su fundación que les diesen una capacitación, un hogar. Bueno, justamente una de las cosas que acá en Argentina tenemos varios padres que luchan justamente por la memoria de sus hijos, ¿no? Fallecidos o desaparecidos por diferentes hechos de violencia. Pero si hay alguien que realmente merece el reconocimiento de muchos sectores, y creo que de todos, es justamente Susana Trimarco, porque ella, teniendo mucho en contra, por lo menos llevó adelante esa lucha hasta el día de hoy. No es solamente de la boca para afuera, no es solamente para conseguir una pantalla, sino que salvó vidas de miles y miles de mujeres, y no solamente acá en Argentina, sino en otros países. Y eso hay que reconocérselo. Hay otros padres que solamente alzan banderas para la pantalla. Así es. Pero bueno, eso es lo que tiene Susana Trimarco. Ojalá que se pueda seguir investigando y salga algo a la luz. Esta señora lo único que ella pide es paz. Quiero saber si ya, quiero que me entregue a alguien los restos. Claro. ¿Qué es lo que quieren las mamás y las abuelas de Plaza de Mayo, no? Las madres de Plaza de Mayo. Que eso es lo que quiero, abrazar esos huesitos. Es conmovedor, pero es real. Es poderle dar un cierre. Es poder darle un cierre. No olvidar, sino dar un cierre digno, sobre todo por la memoria. Sí, y el último tema, Sol, que quiero que toquemos como de actualidad, bueno, es lo que pasó ayer. Esto tan trágico de la chiquita en Buenos Aires,
que Morena, que tuvo muchos disparadores, de los cuales también un poco más adelante lo podemos decir. Hoy todavía no nos conmueve mucho como para tratarlo fríamente, pero tiene muchos disparadores. Y espero que sea visto con justicia cada tema, porque más odio en esta Argentina que la padece todos los días no merece. Mucho carancheo político. Sobre todo eso. Mucho carancheo, mucho usar esto en vista de una próxima elección. Entonces, no seamos así, seamos mejores. Seamos mejores. Muchos disparadores, que yo te decía, entre esos las víctimas. Que hay más de una víctima. Una niña, de dónde habrán venido, cómo habrán crecido, ¿no? Los que hicieron ese delito que terminó en el fallecimiento. ¿Cómo habrá sido su infancia? Hay muchos disparadores. Hasta el de la venta de celulares. Hasta ese disparador salió. No se compra celulares a gente que vende celulares usados, que no saben dónde vienen, manchados de sangre. Y otro periodista le decía a alguien ahí en la tele, pero hay gente humilde que necesita un celular. Y gente que no es humilde. No, también, pero claro. Yéndome al extremo. Sí, ese, ¿no? sí, salvándolo. Claro, vos le vas a decir a una gente que no tiene otra que darle un celular a alguien porque tiene que ir a trabajar y estar en contacto, que no compren una cueva de celulares. Bueno, muchos disparadores que están para hablarse, ¿no? Y seguir apostando al diálogo entre nosotros. No nos dejemos de hablar nunca y no nos compremos las cosas que la televisión quiere mostrarnos. Analicemos antes. Muchísimas gracias, Mabel Trejo, Sol Arauz, por haber participado en Generación Política. Lamentablemente, bueno, el programa sigue con Juan Luis Serra y Juan Manuel Frangogli, así que las invito a ustedes y a toda la audiencia de Radio Nacional a que sigan prendidas en esto que es Generación Política. Y gracias a las manos mágicas del halcón Johnny Anse, vamos a escuchar un poco de música y luego volvemos con más. Generación Política otra vez al aire en Radio Nacional. Mercedes Sosa, Juan Manuel Frangogli, si es su verdadero nombre, ¿cómo dice que le va? Bien, ¿te das cuenta que es generosa la Argentina? Generosa, sí. Usted y yo al aire. ¿Y sabe quién más está? No me diga. Tocando los botones, no sabiendo qué Juan hacer. Juan Luis tiene la otra botonera, la que no tiene el halcón. Es verdad, tiene la otra botonera. Juan Luis Serra, bienvenido a Generación Política. Compañeros, muchas gracias. Aquí estamos nuevamente como todos los jueves. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, Juan. Hay mucho malestar social dando vuelta por ahí. Hay mucha... Estamos viendo imágenes, de hecho, en este momento. De la casa de Gran Hermano. Parece que lo van a nominar a... No sé qué está viendo usted. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora hay una trifulca en Constitución. Sí, bueno, están pasando cosas que realmente no nacieron por realización espontánea. No, además, ¿sabes qué me parece grave que este tipo de situaciones terminan en una pelea de pobre contra pobre, porque en realidad, a ver, de un lado tiran piedras, del otro lado puede haber un empleo de trenes del Estado en este caso, o un empleo de seguridad de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tampoco te vas a pensar que es un millonario, ¿no? Digo, él no es el dueño de un piso en la Recoleta como Vidal, ni vive en Puerto Madero como Horacio Rodríguez Larrata, ahí no está el establishment, digo... Claro. Termina en pelea entre trabajadores en una tensión social que se manifiesta de esta forma. ¿Sabía que Vidal vino a Tucumán hoy? Tristemente. Mira usted. Bueno, pero ¿sabe quién vino también a Generación Política? Dígame usted. Juan Luis. El tumba cabecero Mansur. Juan doctor. No, Juan Luis Serra. Se lo ve poco a Mansur, ¿no? Sí, ¿a quién? ¿No? Bueno, después me cuento. Muerto el rey, vive el rey. Juan Luis Serra, bienvenido a Generación Política again. Bueno, compañeros, aquí estamos nuevamente. Es cierto. Bueno, ¿qué tumbacabeza vamos a dar en el día de hoy, Juan? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que están contando ustedes, con lo que un poco contaban las compañeras anteriormente, que es lo que nos pasa todos los días, y si uno mira hacia atrás, hace muchos años. Y me parece a mí como tema de reflexión que en esta sociedad moderna que nos impulsa a hacer todo rápido, nos impide ver realmente cuál es el origen de las cosas.
El origen, de dónde nacen las cosas. El origen de dónde nacen las cosas. Porque cuando uno va al origen, el origen nos remite al principio. El principio nos remite a las causas. Y las causas, ver cuáles son las causas, es una necesidad imprescindible para luego lidiar con las consecuencias. Porque si nos ocupamos todos los días de las consecuencias y no vamos al origen a ver las causas, por supuesto que dentro de 20 años estaremos en este programa contando los mismos acontecimientos. ¿Qué decimos con el origen? Generalmente nosotros tenemos la idea de que la historia se manifiesta en tiempos cortos y hacemos los análisis de tiempos cortos. Entonces creemos que no, lo que nos está pasando es porque lo hizo el gobierno anterior, porque el FMI, porque hace un año, porque hace 2 años. No, esas son cosas de tiempo corto. Claro. En realidad, la historia, nuestro comportamiento social, nuestra forma de organizarnos como sociedad, nuestra forma de resolver los problemas, eso se manifiesta en tiempos largos, de cientos de años. Entonces uno dice, pero ¿dónde está el origen entonces de los males estos que arrastramos? Bueno, si uno se remite al origen, si nos vamos simplemente a 13.500 años, sí, donde la vida se transformó en vida consciente con el hombre, con el Homo sapiens, la vida tuvo ahí la sabiduría de decir vamos a crear un ser consciente para que nos defienda, para que se reproduzca y la vida sea eterna. Pero bueno, no ocurrió eso. O sea, la conciencia que le dio la vida al hombre no terminó en que el hombre la defienda por todos los medios. ¿Por qué? Vamos al origen entonces. Hace 40.000 años por el estrecho de Bering entraron comunidades, tribus asiáticas. Claro, del Pacífico. Venían del Pacífico, esperaban que el estrecho de Bering se consolide con hielo y empezaron a bajar por América hace 40.000 años. Mire usted. Más o menos, si uno hace un cálculo que cada 1000 años avanzaban 400 kilómetros, pudieron llegar desde el estrecho de Bering hasta la Tierra del Fuego, creando diversas comunidades que son lo que hoy nosotros llamamos pueblos originarios, pero todos vienen del Asia. Y bueno, si uno los mira, si uno mira el rostro de los bolivianos, de los chilenos, de los ecuatorianos, se va a dar cuenta de que vienen del Pacífico. Claro. ¿Qué traía esa gente? Esa gente traía una cultura. No eran todos angelicales, pero traían una cultura que respetaba la vida de la naturaleza, respetaba la vida de las comunidades, y sabían de que había que vivir en cierta armonía, y la cosa era tal que tenían como dioses a las montañas, a los ríos, a los animales. ¿Por qué? Porque lo que decimos hoy en día, había un respeto a la Pachamama, porque todos venimos de la Pachamama. Sin embargo, cuando hace 530 años llegó Colón, con toda una visión y un modo de vida desde Occidente, por supuesto que vinieron a depredar, vinieron a enriquecerse, vinieron no a proteger la vida y a proteger la naturaleza, sino casualmente a ver cómo transformaban la naturaleza en dinero. Trajeron la conciencia de la muerte. Trajeron la conciencia de la muerte, la conciencia del individuo, la conciencia de la competencia y la conciencia de que todo vale para que yo triunfe. Eso que nosotros llamamos la constitución histórica de nuestra forma de vivir de larga duración, mal que nos pese, es lo que todavía tenemos sobre las espaldas. Porque lo que querían los colonizadores es lo mismo que quieren, lo que queremos ahora. Queremos ser ricos. Queremos tener la mejor casa, el mejor auto. Y si a la tierra hay que estropearla para sacar, lo vamos a sacar. El sentido de comunidad se perdió. Entonces son
dos caminos diferentes. O sea, el camino de los asiáticos y el camino de los occidentales son diferentes. Plantean distintas cosas. Pero está bueno que lo analicemos como el origen de la forma que tenemos actualmente hoy de pensar. ¿Por qué? Porque el camino de Occidente se transformó en hegemónico sobre el camino de los asiáticos, y es el que hoy domina. Sin embargo, cada tanto vemos que cuando uno ve lo que pasa en Jujuy, por ejemplo, ahora, que dice, che, mirá, había habido habitantes ahí, había habido pueblos originarios. Había gente, y mirá de lo que hablan los pueblos originarios, de defender la tierra, defender la Pachamama, o sea que sigue vigente esa cultura, si bien sigue dominada. También es cierto que en algunos momentos históricos se produjo el encuentro entre un modo de vida y otro modo de vida. Se produjo el encuentro de lo que se llama el indio rebelde y el blanco justiciero. Bien. Que, por ejemplo, eso ocurrió el 17 de octubre, cuando los indios rebeldes, porque los cabecitas negras eran los indios rebeldes, claro, no nos queda se juntaron con un blanco justiciero como general Perón. Entonces apareció la esperanza de poder cambiar ese modo de vida que traíamos, tan competitivo, tan destructivo de la naturaleza, tan egocéntrico, pero debemos decirlo con la mano en el corazón que eso duró poco. Duró poco porque todavía lo tenemos al modo de vida occidental, en donde vale cualquier cosa con tal de depredar y que cada uno tenga más. Y ustedes fíjense, la pregunta que nos hacemos todos los días, bueno, ¿quién es el que se está llevando el fruto de nuestro trabajo? ¿Cómo puede ser de que recién uno a los 60, 70 años se junta con la familia y dice, che, pero al final nosotros laburamos toda la vida y ¿qué hicimos? Claro. ¿Qué tenemos? ¿Qué somos? Bueno, eso es producto de una forma de vivir que nos vino desde Occidente y que la adoptamos. Ahora bien, cambian los gobiernos, cambian las constituciones, cambian las leyes y todo sigue igual. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que no cambia? Nosotros, el modo de vida. Podemos traer presidente, podemos traer A, podemos traer B, pero si no cambiamos nuestra forma de vivir, si no pensamos que la felicidad no es tener de todo, mucho y más, no hay solución. O sea, seguimos reproduciendo un modo de vida, y acá hablaban de los maestros, y lamentablemente tenemos que reconocernos que el sistema, sobre todo con la educación, lo que hace es reproducir el modo de vida. Exacto, o sea, desde sí, claro. chiquito le estamos diciendo a los niños, ustedes para triunfar tienen que competir y tienen que tener... ¿Cómo se triunfa, papá? Y bueno, tenés que estudiar algo que te dé mucha plata. O sea, ¿cómo se triunfa? Teniendo mucha plata. Pero ¿y cómo? En 30 años no se puede juntar tanta plata. Y bueno, mijito, busca otra forma. Y ahí aparecen todas las formas non santa para poder juntar plata. Entonces, está bueno que nos volvamos al origen para ver dónde está realmente el problema. No busquemos el problema ayer, anteayer o hace 2 años. Es cierto de que no todo es lo mismo, no todos los gobiernos son lo mismo, no todos los dirigentes son los mismos. Hay algunos que piensan para mejorar la vida de la gente, hay otros que no tanto. Pero, a pesar de todo eso, si no cambiamos nuestra forma de pensar cómo vivir, si no miramos qué es lo que nos pasa desde hace 500 años, no creo que logremos llegar a buenas soluciones. Bueno, me cayó más como una de arena, como una de cal, te dirías, más que como una de arena. No, espectacular hacerse cargo y saber de dónde vienen las cosas nos va a dar el pie. Como usted, cuando iba al grupo de Alcohólicos Anónimos, que lo primero que le pidieron es que reconozca su problema. Esa fue la consecuencia. La causa fue que usted me invitó a ese asado. Claro, Juan Luis Serra, muchísimas gracias.